buenos días a todos. En esta oportunidad la que les habla es Marifer Solís Ramos, en el cual junto con mi grupo vamos a exponerles sobre el tema de análisis del uso de fibras naturales de bambú y coco como refuerzo en materiales compuestos para construcción en zonas rurales del Perú. Hola, buen día. Mi nombre es Franz Carbaricra Soto. Bueno, para entrar en contexto del porqué del desarrollo de esta investigación, cabe destacar que en las últimas décadas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, el desarrollo sostenible y la búsqueda de materiales alternativos han tenido una creciente importancia dentro de la comunidad científica, tecnológica e industrial. Esto sobre todo enmarcado en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible para el cumplimiento de la Agenda de 2030. Pero ¿a partir de qué surge estos requerimientos o estas búsquedas o esta creciente importancia que se le está dando? Bueno, nace a partir de la necesidad de reducir la dependencia de los recursos no renovables, minimizar los impactos ambientales y promover una economía circular que ha impulsado la investigación de materiales que fomenten tanto la eficiencia técnica como el bajo costo y la sostenibilidad en el ambiente. Estos tres conceptos son conceptos que son los pilares de la carrera de ingeniería industrial. Este trabajo de investigación primero buscamos situarnos en cuanto a un contexto internacional y nacional en cuanto al cuidado del ambiente, como ya mencioné, de los objetivos de desarrollo sostenible y también de una problemática social nacional que esté involucrado con algún sector económico del Perú. Bueno, nosotros nos situamos en el sector de construcción y encontramos una problemática muy notable, ¿no? Pero también escondida en cuanto al conocimiento de la comunidad académica. Bueno, en las zonas rurales es aquí donde hay un problema en el sector de construcción. ¿Por qué? Porque es difícil disponer o para las personas, para los habitantes, es difícil disponer con una cantidad de economía suficiente para poder adquirir los recursos de los materiales de construcción debido a su alto costo. Y bueno, también es difícil la accesibilidad hasta la zona donde ellos desean realizar la construcción. Entonces, en función de esta problemática, nosotros diseñamos o planteamos alternativas de solución eh, sostenibles, ¿no? Planteamos emplear las fibras naturales, tales como las que son obtenidas como del bambú y del coco, los cuales son plantaciones que se realizan en la Amazonía. Y bueno, estos surgen y lo planteamos como refuerzo eficiente en materiales compuestos destinados a diversas aplicaciones, pero especialmente, como bien vengo diciendo, en el sector de la construcción. Acerca de este planteamiento, de esta relación estrecha entre construcción y desarrollo sostenible, cuidado ambiental y plantaciones de la Amazonía, Benítez, en su artículo del año 2004, nos menciona lo siguiente, ¿no? Que el Perú, como bien sabemos, es un país caracterizado por su diversidad geográfica y climática. Y bueno, también nos menciona acerca de las zonas rurales que enfrentan múltiples desafíos en materia de infraestructura. La precariedad de las viviendas, la limitada accesibilidad a materiales de construcción convencionales y los altos costos asociados al transporte de insumos industriales dificultan la implementación de soluciones duraderas y sostenibles. Frente a esta realidad, el aprovechamiento de recursos locales como el bambú y el coco representan una oportunidad no solo técnica, sino también social y económica. Estas fibras, al ser cultivadas o recolectadas dentro del mismo entorno rural, permiten reducir los costos de construcción, también fomentan el desarrollo económico local y contribuyen a la conservación ambiental mediante el uso de materias biodegradables y renovables. Estos conceptos tienen una estrecha relación con la eficiencia operativa, el cual es un concepto que se maneja dentro de la carrera de ingeniería industrial como un pilar esencial que guía todo nuestro camino, ¿no? Bien, continuando con los antecedentes, que justamente este se encuentra dentro del marco teórico, vamos a iniciar con un antecedente nacional, ¿no? Donde Cabrera Vargas y Tello Ormeño en el año 2022 nos dice que según estudios sobre el uso de fibras naturales
en materiales de construcción, se ha analizado la incorporación de fibra de bagazo de caña de azúcar como refuerzo en compuestos de cemento con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas y térmicas. Los resultados demostraron que el bagazo, por su alto contenido de celulosa, hablamos de 41.67%, y bajo porcentaje de cenizas de 1.3%, incrementa la resistencia a la compresión y flexión, además de reducir el impacto ambiental frente a materiales sintéticos. Asimismo, su estructura lignocelulósica permite una adecuada adherencia con la matriz cementicia, favoreciendo la durabilidad del material frente a la erosión y la humedad. Diversos ensayos evidencian que pequeñas proporciones de fibra mejoran significativamente la cohesión interna y la estabilidad dimensional de los bloques elaborados. Además, también nos indica que estas características confirman que la fibra de bagazo de caña es un refuerzo natural eficiente, económico y sostenible para el desarrollo de materiales cementicios, ecológicos y de bajo impacto ambiental. Bien, ahora a continuación un antecedente internacional, ¿no? Bueno, justamente este antecedente viene de la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? En donde Lozano Tafur en el año 2016 nos dice que según estudios internacionales enfocados en el aprovechamiento de recursos naturales renovables, se ha promovido el desarrollo de ecocomposites elaborados con fibras naturales y matrices biodegradables. Como alternativa a los materiales sintéticos, investigaciones en distintos países también han evaluado fibras de coco, plátano, bagazo de caña, lino, sisal y kenaf, incorporadas en matrices termoestables y termoplásticos, obteniendo resultados mecánicos sobresalientes y ampliando sus aplicaciones estructurales y ambientales, ¿no? Además, estos materiales también presentan ventajas ecológicas y económicas, como su bajo impacto ambiental, su biodegradabilidad y la facilidad de procesamiento. Sin embargo, enfrentan desafíos técnicos entre ellos, ¿no? La baja compatibilidad con las matrices poliméricas y la absorción de humedad, por lo que siguen realizando estudios para optimizar sus propiedades. En conjunto, también las fibras vegetales representan un recurso sostenible, un gran potencial en la fabricación de materiales compuestos de nueva generación. Bien, ahora continuamos con las bases teóricas, ¿no? Que también se encuentran dentro del marco teórico. Bueno, en esta ocasión vamos a empezar, ¿no? Preguntándonos qué son los materiales compuestos. Estos materiales compuestos poliméricos surgieron en la década de 1940 para aplicaciones militares y aeroespaciales. Posteriormente también se extendieron a la construcción de depósitos, tuberías, cubiertas y elementos arquitectónicos, aunque con limitado aprovechamiento estructural. A diferencia de los materiales tradicionales, el diseño composites exige un mayor conocimiento de la ciencia de los materiales, considerando su comportamiento anisotrópico, las propiedades micromecánicas y elásticas, así como su elasticidad en el tiempo. Estos factores dependen del historial de cargas, las técnicas de fabricación y las condiciones ambientales. Por ello, es que el diseño estructural con materiales compuestos implica un proceso interactivo entre el diseño, la selección del material y los métodos de fabricación. Además también, pues los materiales compuestos están formados justamente como se puede ver en la imagen, ¿no? Por dos componentes principales, que vendría a ser la matriz y el refuerzo, ¿no? Justamente, ¿qué es la matriz? Se preguntarán. ¿O a qué se viene, a qué se está refiriendo? La matriz donde las propiedades viscoelásticas de la matriz y las propiedades elásticas del material rígido en combinación con geometrías específicas del componente hace que dichos elementos cumplan la función de aislar o transmitir movimiento bajo ciertas condiciones dinámicas, ¿no? Mientras que el refuerzo, bueno, los particulados incorporan partículas que mejoran la dureza, la resistencia al desgaste. Los fibrosos emplean también fibras continuas o discontinuas, que aumentan la resistencia y rigidez. Y los estructurales combinan capas o láminas para lograr alta rigidez con bajo peso. Cada tipo de refuerzo otorga propiedades específicas según la aplicación del material.
Bien, la sinergia de por sí nos muestra algo más simple, ¿no? Bueno, en los materiales compuestos, la sinergia permite combinar las mejores propiedades de sus componentes, logrando alta resistencia a la tracción, baja densidad y resistencia a la fatiga y la corrosión. Estas cualidades también superan las limitaciones de materiales como el metal, que es de alta densidad, la madera, que da fragilidad, o el plástico, baja resistencia, ¿no? Es por ello que se emplean en estructuras resistentes y ligeras, que favorecen diseños más eficientes y menor consumo energético. Mientras que con respecto a las fibras naturales como refuerzo, no, en este caso lo hemos dividido en dos definiciones, ¿no? La estructura lignocelulósica. Las fibras, ¿qué significa la estructura lignocelulósica? De por sí, las fibras naturales están compuestas principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina, formando una estructura lignocelulósica, justamente, que les proporciona resistencia y rigidez. Esta composición además varía según el origen vegetal de la fibra, influyendo en sus propiedades mecánicas. Mientras que las propiedades mecánicas, ¿no? Justamente que se mencionó anteriormente, poseen buena resistencia a la tracción, bajo peso y una relación resistencia-densidad favorable, ¿no? Lo que las hace adecuadas como refuerzo en matrices poliméricas. Además, presentan flexibilidad y capacidad de absorción de energía. Entre sus principales ventajas destacan su baja densidad, destacan también la renovabilidad, biodegradabilidad y bajo costo, lo que les convierte en una opción sostenible frente a las fibras sintéticas. Sin embargo, presentan desventajas como su hidrofilicidad, que puede reducir la adherencia con la matriz, y su susceptibilidad a la degradación en medios alcalinos y la variabilidad en las propiedades según el tipo y tratamiento de la fibra. Ahora, con respecto, ¿no?, a la matriz cementicia, ya para culminar lo que vendría a ser las bases teóricas, bueno, la matriz cementicia está compuesta por cemento, agua y agregados finos, formando el mortero de cemento, ¿no? Justamente como su mismo nombre lo dice. Durante el proceso de hidratación, el cemento reacciona con el agua generando silicato de calcio hidratado, el cual es el responsable de la resistencia mecánica, y hidróxido de calcio, que participa en el fraguado y endurecimiento. Además, también la microestructura resultante está formada por una red de cristales, poros capilares, donde el carbono, azufre e hidrógeno actúa como fase aglutinante. Su calidad depende de la relación agua-cemento, el curado y las condiciones ambientales. Son factores que determinan la resistencia y durabilidad del material. Bueno, ahora pasamos a ver la metodología de la presente investigación. Bueno, ahora pasamos con el tipo y diseño de la investigación. La presente investigación es de tipo aplicada y tiene como propósito analizar posibles soluciones a un problema práctico vinculado a las construcciones. Asimismo, adopta un enfoque descriptivo y analítico, orientado a caracterizar las situaciones actuales y examinar las alternativas que permiten su mejora. El diseño de la investigación es no experimental y de tipo documental, orientado a la recopilación y análisis de información proveniente de diversas fuentes secundarias, como las son tesis, artículos científicos y otros documentos especializados. Bueno, pasamos a ver la parte de variables. Las variables que contamos son la fibra de bambú y fibra de coco, ya que son los materiales que estamos usando. Aparte, la resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, módulo de elasticidad, absorción del agua, porque son parámetros que describen el comportamiento de un material frente a esfuerzos mecánicos y agentes externos, como en este caso el agua, bloques y vigas que son elementos estructurales. Pasamos a ver la población muestra y muestreo. Pues en la población fueron todos los artículos, tesis, patentes y tendencias publicadas a nivel mundial sobre el uso de fibras de bambú y coco en materiales de construcción. En la muestra final consistió en 15 artículos
8 tesis y 5 documentos relevantes. Y en la parte de muestreo usamos como base de datos Scopus, Cielo y Google Academy. El criterio de la inclusión fueron artículos publicados en los últimos 10 años, el idioma inglés y español, y el enfoque, pues, es un enfoque de artículos que están enfocados en bambú y coco. Y para finalizar el procedimiento, se basó en 3 fases. La primera fase, que es de búsqueda, se definieron las ecuaciones de búsqueda como palabras clave y se aplicaron a las bases de datos de Scopus, Cielo, Google Académico, entre otros. La fase 2 fue de selección. Tras el filtro principal se quedaron 15 artículos científicos y 8 tesis y 5 documentos relacionados en las distintas bases de datos. Y en la fase 3, que es de extracción, se procedió a leer profundamente los documentos seleccionados y se volcó la información relevante en el presente artículo. Bueno, continuando, yo les voy a explicar sobre los resultados de nuestra investigación sobre el uso de fibras naturales en el concreto. Vamos a ver o establecer el propósito fundamental de nuestro estudio, que va a ser establecer cómo el contenido de fibras influye en la propiedad mecánica del concreto. Por ejemplo, lo que vamos a buscar en sí es qué tanto afecta la cantidad de fibra añadida, cómo se comportan diferentes tipos de fibra y si existe un porcentaje óptimo que maximice las mejoras. Donde aquí en este análisis, como conclusión, vamos a entender el potencial real del bambú y el coco como materiales de refuerzo sostenible. Bueno, y para ello, antes de analizar los resultados, debemos entender las propiedades básicas de los materiales que estamos estudiando, que vendrían a ser el bambú y el coco. Bueno, primero tenemos la resistencia, en el caso del bambú, primero, resistencia a tracción, entre 400 a 1000 megapascales, módulo de elasticidad entre 20 a 30 gigapascales, la densidad va a ser muy liviana y la composición de 60 a 70% de celulosa. Y en el caso del coco, tenemos una resistencia a tracción de 120 a 220 megapascales. El módulo de elasticidad de 4 a 6 gigapascales, la densidad va a ser de 1.15 a 1.25 gramos por centímetros cúbicos y la composición de 36 a 43% de lignina. Aquí lo que podemos entender como conclusión es que el bambú ofrece mayor rigidez estructural debido a su alto módulo de elasticidad. El coco aporta tenacidad y resistencia al impacto por su mayor contenido de lignina. Y esta diferencia fundamental explica por qué cada fibra se comporta de manera distinta en el concreto. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es que estas propiedades se traducen en mejoras concretas. Y primero vamos a ver lo que es la resistencia a la flexión. Y vamos a tomar de punto de referencia el concreto sin refuerzo alguno, que vendría a ser el 0%, porque no va a haber un porcentaje de fibra. Y va a ser el 5.8 megapascales. Vamos a iniciar con esa resistencia a la flexión de 5.8 megapascales. Luego, primero vamos a ver con fibra de bambú de 1%. Vamos a tener una mejora del 10% a 6.4. Y en el caso del coco va a ser del 7% de mejora a 6.2. En el 2% tenemos un 6.8 megapascales con un 17% de mejora. Y luego en el caso del coco va a ser un 6.6, un 14% de mejora. Bueno, y como tercer análisis se ve lo que es el porcentaje de fibra cuando hay un 3%. En el bambú va a ser 5.6. Vemos que se reduce. Entonces, sí se reduce, pero ahora, la pregunta sería, ¿por qué se reduce? ¿No? Entonces, se estaría reduciendo por una aglomeración de fibras, ya que al haber un aumento del porcentaje va a haber más fibras, entonces se van a aglomerar y por eso la resistencia y la flexión va a disminuir poco a poco. Y vemos que hay un 3% de disminución en el caso del bambú y en el caso del coco va a haber un 7% de disminución. Y bueno, como el máximo beneficio va a ser el 2%. Ambas fibras van a alcanzar su mejor desempeño en el 2%. Y el bambú va a superar al coco. En uno va a ser 17% de mejora y el otro va a ser un 14% de mejora. Y luego tenemos, como ya se les había mencionado, que como última, o sea, en conclusión, entendemos que el bambú va a ofrecer mayor rigidez y el coco va a proporcionar una mejor ductilidad.
Ahora vamos a complementar nuestro análisis con los resultados de resistencia a la tracción indirecta. Bueno, ahora vamos a tomar como punto de referencia el concreto sin refuerzo, que va a ser igual a 32.5 megapascales. Y los resultados claves van a ser que el bambú al 2% va a variar y va a haber una mejora del 8.5%. Y en el caso del coco va a variar al 34.8 megapascales y va a ser un 7% de mejora. Y vemos que de la misma forma, antes, en la tabla inferior también se puede observar que ambos materiales muestran mejora progresiva hasta el 2%, y como incluso se puede observar en los gráficos de barras, y una disminución notable al 3%, de la misma forma por la acumulación de fibras. Entonces tenemos como interpretación final que el bambú mejora la capacidad de carga, el coco aumenta la tenacidad, y se confirma nuevamente que el 2% es la dosificación óptima en este caso. Y bueno, ahora le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Continuando con este apartado de resultados, vamos a analizar y vamos a presentar justamente esta tabla de estos gráficos respecto, justamente mencionan a la resistencia a la comprensión y la resistencia a la tracción de estos dos materiales, en este caso el bambú y el coco. Vamos a analizar cómo es que estas dos resistencias varían respecto a cómo va variando el porcentaje de fibra en cada uno de ellos. Por ejemplo, presentamos en la primera fila cuál es la resistencia, las dos resistencias cuando no se genera ningún tipo de esfuerzo, cuando no se genera ningún tipo de cambio. Tenemos los valores, por ejemplo, de 32.5 y 2.9 para ambos casos, en el caso del bambú, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a suceder? En el caso de cuando nosotros aumentamos el porcentaje de fibra en el bambú en un 1%, vamos a visualizar justamente una variación del 4.2%. La resistencia a la comprensión ha variado hasta 33.8. Esa variación justamente representa ese 4.2%. En el caso de la resistencia a la tracción indirecta, ha variado a un 3.3%, un 3.3, dando una variación del 14%. Justamente aquí estamos analizando y buscamos encontrar cuál es cuál es el porcentaje óptimo al que debe estar al aumentarse la fibra para poder encontrar justamente los valores óptimos de variación. En qué punto justamente sigue siendo positiva la variación y justamente en qué punto antes de que se vuelva negativa. En el caso de variar justamente a un 2% de porcentaje de fibra, vemos que aún se presenta un incremento en el caso del bambú, una variación positiva de 8.5. El valor de la resistencia de la compresión es positivo aún, es un valor de 35.3 y la variación justamente se mantiene positiva a un 8.5. De igual manera en el caso de la resistencia a la tracción indirecta, justamente encontramos un valor de 3.5, el cual representa una variación del 21% que aún se mantiene positiva. Caso contrario, vamos a encontrar en la variación del porcentaje al 3%. ¿Por qué? Porque justamente podemos visualizar de que la resistencia a la compresión en este punto es del 30.3%, significando una variación negativa. Justamente hemos encontrado el punto en el que ya justamente ambas resistencias comienzan a disminuir. Por lo tanto, podemos en esta instancia intuir de que en el caso del bambú el porcentaje óptimo es de 2%, porque justamente revisamos ambas resistencias. En la resistencia a la compresión vemos de que era de 3.3, significando una variación negativa del menos 6.8, y en la resistencia a la tracción indirecta justamente el valor es 3, significando una variación del 3%, menor a la que anteriormente habíamos visualizado. Entonces, bueno, este es el caso del bambú. En el caso del coco vamos a poder visualizar que la resistencia a la comprensión en primera instancia en un por ciento es de 33.2, significando una variación positiva del 2%. En el caso de la resistencia a la tracción indirecta es de 3.1 con una variación al 7%, aún se mantiene positiva. En el caso justamente visualizamos para el 2%, podemos ver que aún se mantiene positiva esta variación, significando justamente un 34.8 valor de resistencia a la compresión y un 3.4 en el caso de la tracción indirecta. En ambos casos se mantiene positivo, 7% para la compresión y 17% para lo que es la tracción indirecta. De la misma forma que visualizamos en el bambú, en el 3% justamente visualizamos un punto de quiebre, justamente el punto en el que la variación
comienza a ser negativa, visualizamos de que el valor para la resistencia a la compresión, justamente en este caso del bambú, en un 3% de fibra es del 31%, significando una variación de menos 5%. Justamente de igual forma que en la anterior, en el caso de bambú, analizamos que en esta instancia es que justamente podemos concluir en que el 2% era el porcentaje óptimo, el porcentaje en el que la variación va a estar al tope, en lo máximo que se va a poder. De igual manera, justamente podemos corroborarlo con la resistencia a la tracción. Justamente presentamos dos gráficos en las que podemos visualizar cómo va yendo, ¿no? De 0, 1 y 2. En el 2 podemos ver los picos de cada uno de ellos. En el caso de, por ejemplo, en el gráfico lineal podemos ver, ¿no? De 0, los 3 puntos primeros, 0, 1, 2, como es que el 2 es el punto más alto. Y en el caso del 3, disminuye. De igual manera en el coco, vemos cómo varía en el 1, 2, sigue incrementándose y en el 3 disminuye. Justamente en el gráfico de barras, de igual manera podemos visualizar esto. Bueno, ahora vamos a presentar el análisis de correlación. Aquí vamos a básicamente analizar cuál es la relación que tiene justamente este porcentaje, esta variación de porcentaje de fibra con cada una de las propiedades. Por ejemplo, tanto para el bambú como el coco, en el caso de la flexión y la contracción, hemos demostrado que justamente la correlación es positiva, es decir, es directamente proporcional. En el caso del coco, la compresión también se da de esta forma. No obstante, la única diferencia es que el modo elástico en el caso del bambú es justamente negativa, es decir, es inversamente proporcional. Justamente aquí en el gráfico también podemos verlo, cómo es que hemos ido analizando cada uno de estos valores. En el caso de cuando son negativos, es inversamente proporcional. Aquí justamente mostramos un recuadro, ¿no? Que vemos que ambas, principalmente la flexión y tracción, justamente son las que se mantienen positivas. No obstante, la única variación es que en el bambú, ¿no? El modo elástico va a ser el menor, el menor valor, es decir, el modo elástico disminuye a mayores porcentajes de fibra. Bueno, tenemos justamente algunos análisis en el aspecto global de todas las cosas que hemos analizado. Tenemos, por ejemplo, las diferencias estructurales entre ambas fibras. Un resumen de todo esto es de que podemos darnos cuenta de que justamente en este caso el bambú va a ser más rígido y más resistente, tomando como referencia justamente los valores de resistencia previamente visualizados. Hemos podido analizar justamente de que en el caso del bambú justamente va a ser el más rígido, va a tener una deformación antes de falla más baja, una deformación menor en comparación a la del coco. Este es un resumen respecto a esta tabla. Justamente viendo el lado del coco, vemos, ¿no? Que presenta una mayor ductibilidad y absorbente de energía, y por consiguiente justamente una deformación más alta. Deformación antes de falla más alta. Pues en el caso de la eficiencia del refuerzo, según tipo de esfuerzo, justamente estamos analizando eh, algunos aspectos, como por ejemplo la flexión, la compresión, la tracción y por último la absorción de energía. Vemos cuál en ambos casos en todos estos casos es mejor. Por ejemplo, una mayor justamente rigidez axial presenta el bambú, una alta compacción celular presenta el bambú. Y respecto a lo que es mejor el coco, justamente es presentando una alta capacidad de deformación y por último una mayor elasticidad. Justamente lo hemos presentado en las presentaciones anteriores. Tenemos lo que es el porcentaje óptimo de fibra. En ambos casos, justamente como había presentado anteriormente, en ambos casos el 2% es el porcentaje óptimo, ¿no? Justamente algunas observaciones tenemos ahí respecto al bambú, la mayor resistencia sin una aglomeración, y en el caso del coco tiene un mayor equilibrio, ¿no? Ok, justamente en esta presentación, la última es mejores promedios obtenidos. En el caso de, por ejemplo, de la resistencia a la flexión, el mayor porcentaje que obtuvimos es 15.5, y en el caso de la resistencia a la comprensión es de 7.5, ¿no? Respecto a esto, podemos mencionar que ha sido un aporte moderado en ambas fibras, pues, ¿no? De igual manera tenemos el valor de la resistencia a la tracción indirecta, que el incremento fue de un 19%, ¿no? Esto, ¿en qué resumen? Que, bueno, se presentó una mayor control de fisuras y ductibilidad. Por último, concluyendo respecto a nuestros resultados, tenemos estos dos últimos puntos, las aplicaciones recomendadas según fibra y los factores que hemos visto que influyen en el desempeño. Respecto a las aplicaciones, bueno, para lo que sería el bambú,
justamente las aplicaciones, ¿no?, que se recomiendan es justamente buscar implementarlo en la elaboración de vigas, de losas delgadas, de elementos portantes, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente presenta mayor resistencia, mayor rigidez. En el caso del coco, bueno, es recomendable implementarlo para la fabricación de paneles, de revestimientos, de elementos prefabricados no estructurales. Justamente, ¿cuál es el motivo? El motivo va a ser que presenta un mejor comportamiento frente a impacto y humedad, ¿no? Esto recae en nuestro análisis, ¿no?, previamente realizado respecto a cada uno de los valores de resistencia y cada uno de los valores de comportamiento. A partir de esto es que justamente hemos tomado estas y propuesto estas aplicaciones recomendadas. Por último, tenemos los factores que influyen en el desempeño. Por ejemplo, tenemos la variable impacto, en este caso la longitud de fibra afecta directamente en la adherencia y formación de puentes. En el caso del tratamiento superficial, tenemos que mejora la compatibilidad con el cemento. Tenemos la relación entre justamente agua y cemento, controla la trajeabilidad y porosidad. Y por último tenemos el curado. El curado también influye debido a que determina el desarrollo final de la resistencia en ambas materias primas. Bueno, con esto concluimos el apartado de resultados. A partir de toda esta investigación que hemos realizado, planteamos 5 recomendaciones importantes, esenciales y trascendentales para su aplicación tanto en el sector educativo, en el sector teórico, en el sector académico, como en el sector construcción, en el sector que se encarga de la implementación de toda esta teoría y también de hacer real toda la planificación. Bueno, la primera recomendación que tenemos es la de optimizar la regulación de las fibras naturales en la matriz cementicia. Recomendamos mantener la proporción de las fibras naturales en torno al 2% en peso, ya que esto lo vimos, ¿no?, en el gráfico que se ve adyacente al texto. En este rango se obtuvo el mejor equilibrio entre resistencia a la fricción, compresión y tracción. De esta manera, pues, superar este porcentaje generaría aglomeraciones y pérdida de cohesión interna, afectando negativamente a las propiedades mecánicas del material compuesto. La segunda recomendación que planteamos es la de implementar tratamientos superficiales para mejorar la adherencia fibra y matriz. Esto lo hacemos considerando la higroscopicidad y la baja compatibilidad química de las fibras naturales con el cemento. Esto es un concepto esencial para tomarlo en cuenta. Se sugiere también aplicar tratamientos alcalinos, silánicos o recubrimientos hidrofóbicos que optimicen la adherencia entre la fibra y el cemento, ¿no? Esto incrementaría la durabilidad, reduciría la absorción de humedad y mejoraría el comportamiento estructural del material frente a condiciones ambientales extremas, ya que en algunas zonas rurales nos enfrentamos a las inclemencias del clima. La tercera recomendación que planteamos es la de desarrollar ensayos experimentales en condiciones reales de uso. Bueno, recomendamos realizar estudios complementarios bajo condiciones ambientales propias de las zonas rurales. ¿Esto para qué? Bueno, para tomar en cuenta las variables que implican en el estudio, tales como por ejemplo la humedad, la radiación solar, los ciclos térmicos que suceden en las zonas rurales. Todo esto a fin de evaluar la resistencia a largo plazo, la durabilidad y comportamiento frente a la intemperie y las inclemencias del clima. Esto es un tema importante, ya que en el tiempo se va a ver la eficiencia de la construcción en sí, porque de nada vale hacer una construcción que tenga una corta duración en el tiempo frente a que podamos hacer una construcción que tenga una duración mucho mayor, ¿no? Esto favorece la eficiencia, como bien vengo diciendo. El cuarto punto es promover la producción local y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Bueno, esta recomendación va más hacia el lado de la gestión gubernamental, tanto de los gobiernos locales como de de los ministerios implicados en él. Dado el potencial que tiene el bambú y el coco como refuerzos naturales, sugerimos nosotros incentivar su cultivo, su procesamiento y transformación local mediante programas de capacitación técnica y apoyo a las comunidades rurales
Por parte, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, también deberían entrar en función aquí los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y también los gobiernos distritales, ¿no? Un trabajo conjunto ayudaría y fomentaría el cultivo de estas dos plantaciones. Y la quinta recomendación y la recomendación final que planteamos tiene que ver mucho con la comunidad educativa, la comunidad académica. Planteamos fomentar líneas de investigación interdisciplinarias y proyectos piloto. Bueno, recomendamos continuar el estudio, continuar esta investigación que hemos empezado nosotros, mediante una colaboración entre facultades, por ejemplo, de ingeniería, de arquitectura y de ciencias ambientales. Esto para promover proyectos piloto que integren el uso de materiales de compuestos naturales en la construcción de viviendas rurales sostenibles, de módulos educativos o infraestructuras básicas. Esto es esencial porque estas experiencias prácticas permitirán pues generar modelos de aplicación replicables ya en la realidad, ya en el campo, y fortalecer también el compromiso social de la ingeniería peruana, ¿no? Son conceptos esenciales para tomar en cuenta en el sector. Por parte de la discusión, tenemos que los resultados confirman que las fibras naturales de bambú y coco tienen un alto potencial como refuerzo en materiales compuestos como los cementicios, esto mejorando notablemente su comportamiento mecánico. Sin embargo, un exceso de fibra puede generar defectos internos que van a reducir la resistencia del concreto. Como primer punto tenemos el comportamiento mecánico del bambú y del coco. En este caso, la adición del 2% de fibra de bambú aumentó significativamente la resistencia a la flexión y la compresión del concreto. De forma similar, el 2% de la fibra de coco también mejoró estas propiedades, aunque en menor medida. Ambos tipos de fibra contribuyen a una mayor ductilidad y control en la formación de grietas. Como segundo punto tenemos la influencia del tipo de fibra. En este caso, el bambú mostró un mejor rendimiento estructural por su mayor rigidez y un contenido de celulosa, lo que lo hace adecuado para las aplicaciones estructurales. El coco, al tener más lignina, ofrece mayor resistencia al impacto y durabilidad, siendo más útil en aplicaciones no estructurales o que requieran absorción de energía. Como tercer punto tenemos el efecto del porcentaje de refuerzo. En este caso, cuando el contenido de fibra va a superar el 2%, las propiedades mecánicas del material disminuyen debido a la aglomeración de fibras y la formación de vacíos internos. Esto afecta la trabajabilidad del concreto y provoca una distribución irregular del refuerzo, lo que evidencia la importancia de mantener una dosificación óptima. Como cuarto punto, tenemos las implicancias para la construcción sostenible. En este caso, el uso de las fibras naturales como el bambú y el coco representan una alternativa ecológica y económica frente a materiales sintéticos. Su aprovechamiento fomenta la economía circular, lo cual va a reducir el impacto ambiental y promueve el uso de recursos locales disponibles en las regiones tropicales del Perú. Y por último, tenemos las limitaciones y perspectivas. En este caso, las principales limitaciones del uso de fibras naturales como son la variabilidad de sus propiedades, su absorción de humedad y la pérdida de la adherencia en materiales alcalinos, se va a recomendar aplicar tratamientos superficiales que mejoren su compatibilidad con el cemento y además de realizar estudios adicionales sobre su durabilidad en condiciones reales. Por parte de las conclusiones, tenemos que la incorporación de las fibras naturales de bambú y coco mejora significativamente las propiedades mecánicas de los materiales compuestos por los cementicios, esto aumentando la resistencia a la flexión, la compresión y la tracción. Además que el contenido óptimo de la fibra se encuentra alrededor del 2%, donde se logran los mayores incrementos de resistencia y ductilidad. El bambú nos va a presentar un mejor desempeño estructural, esto que el coco, gracias a su mayor módulo de elasticidad y un alto contenido de celulosa, lo cual va a mejorar su adherencia con la matriz cementicia. El coco también ofrece ventajas en absorción de impactos y tenacidad, aunque este tiene una menor rigidez estructural, por lo que cada fibra puede aplicarse en diferentes usos dentro de la construcción rural. Cuando la dosificación de fibras va a superar el 2%, la resistencia mecánica debido a la aglomeración de fibras y formación de vacíos que reducen la cohesión interna. Además que el uso de las fibras naturales en la construcción nos va a ayudar a reducir el impacto ambiental
aprovechando los recursos locales renovables y los residuos agroindustriales. Así disminuimos la dependencia de los materiales industrializados. Y por último, tenemos que los compuestos con fibras vegetales constituyen una alternativa técnica y ambientalmente viable, esto para mejorar las viviendas rurales y promoviendo la economía circular y la construcción sostenible. Bueno, y finalmente también es importante destacar la guía que hemos tenido a lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación, el cual ha sido la matriz de operacionalización de las variables, ¿no? Hemos tomado en cuenta en todo nuestro trabajo ciertos objetivos específicos, una unidad de análisis, variable conceptual, variable operacional, los indicadores que son fundamentales, el valor del indicador y las técnicas que hemos utilizado para poder realizar y los instrumentos de medición que hemos empleado. Voy a mencionar los 5 fundamentales objetivos específicos que han guiado todo nuestro trabajo, ¿no? El primer objetivo específico que hemos tenido es caracterizar las propiedades físicas y mecánicas de las fibras naturales del bambú y del coco. El segundo objetivo específico que nos ha guiado es determinar la influencia del porcentaje de fibra de bambú y coco en la resistencia mecánica del material compuesto. El tercero es comparar el comportamiento mecánico del bambú y del coco como refuerzos naturales. Otro objetivo específico que nos ha guiado es el cuarto, el cual es evaluar el potencial de la aplicación de los materiales compuestos reforzados en la construcción rural sostenible. Y el quinto objetivo específico, que ha sido trascendental también, es proponer las recomendaciones para la optimización y aplicación práctica de los materiales compuestos con las fibras naturales tanto del bambú y del coco. En función a eso hemos tenido diferentes unidades de análisis, por ejemplo, los artículos científicos, tesis e informes técnicos. Hemos manejado variables conceptuales como por ejemplo las propiedades mecánicas de las fibras naturales, el contenido porcentual de la fibra natural, el tipo de fibra natural que vamos a emplear, la sostenibilidad y aplicabilidad estructural, o sea, la factibilidad de poder ser aplicable esto, las estrategias de mejora y aplicabilidad. Y bueno, hemos tenido ciertas variables operacionales también, que son la resistencia a la tracción, el módulo de elasticidad o módulo de Young también conocido, la densidad y composición lignocelulósica, la dosificación de la fibra en la mezcla cementicia, la fibra de bambú, fibra de coco. Otra variable ha sido el impacto ambiental, el costo y la viabilidad técnica del uso de las fibras naturales. Otra variable esencial ha sido la optimización del porcentaje de fibra, ¿no? Y hemos tenido también al respecto indicadores, ¿no? Como por ejemplo son el valor promedio de resistencia en megapascales, el módulo de elasticidad en gigapascales, el porcentaje de celulosa, lignina y hemicelulosa que son propias de las fibras. En cuanto al segundo sería la variabilidad porcentual de la resistencia a la flexión, la compresión y tracción indirecta, la diferencia de resistencia y módulo elástico, dice ductilidad y control de fisuración. En cuanto al cuarto objetivo específico es la de reducción del impacto ambiental, el costo estimado frente a los materiales convencionales, que es importante la comparación. Y respecto al quinto objetivo específico sería el nivel de adherencia fibra matriz, la durabilidad y resistencia post falla también, ¿no? Y bueno, el valor del indicador en cuanto al primer objetivo específico sería el valor experimental reportado en la literatura del artículo científico de Arcila Londoño del año 2024 y de Vera y sus compañeros en el año 2023. En cuanto al segundo sería el incremento máximo observado al 2% de fibra de bambú y de coco al 14% de flexión. En cuanto al tercer objetivo específico, tenemos en cuenta el bambú, que es mayor rigidez y resistencia. El coco es la mayor tenacidad y absorción de energía. En cuanto al cuarto objetivo específico, tenemos el uso de recursos renovables, bajo costo, reducción de huella de carbono también. Y en función al objetivo número 5 tenemos la dosificación óptima, la cual es el 2%. Los tratamientos alcalinos o hidrofóbicos recomendados, ¿no? Las técnicas que hemos utilizado en cuanto al primer objetivo específico son la revisión bibliográfica. En cuanto al segundo, hemos empleado un análisis documental comparativo
con los documentos que hemos empleado, como son artículos científicos, documentos de tesis, tesina, para obtención de grados de bachiller, maestría, entre otros, ¿no? En cuanto al tercer objetivo ha sido la revisión bibliográfica ya de manera analítica. Y para el cuarto objetivo específico hemos empleado un análisis documental y hemos correlacionado variables teóricas. Para el objetivo número 5 hemos empleado un análisis de resultados y síntesis interpretativa. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos analizado todas las variables previas que hemos obtenido del análisis estructural y hemos interpretado en cuánto sería la mejora, ¿no? Y los instrumentos que hemos empleado para el número 1 sería la ficha bibliográfica y la matriz de extracción de datos, ¿no? Para el número 2 sería la matriz de resultados y gráfica de correlación. Para el objetivo específico número 3 hemos empleado una matriz de comparación de variables para entender su relación, sus interrelaciones entre ellas. Para el cuarto objetivo sería la ficha de evaluación cualitativa. Y para el último objetivo específico hemos empleado el instrumento de matriz de conclusiones y observaciones. La segunda matriz que ha guiado nuestro trabajo de investigación ha sido la matriz de categorización, donde aquí hemos trabajado en función a objetivos ya generales. Hemos empleado la categorización, la subcategorización, la pregunta que ha orientado el trabajo, las fuentes que hemos empleado y las técnicas que hemos empleado también. Esta matriz de categorización lo paso a detallar. El primer objetivo ha sido pues el de analizar el uso de fibras naturales de bambú y de coco como refuerzo en materiales compuestos para construcción en las zonas rurales del Perú. La categoría es propiedades de las fibras naturales, ¿no? La subcategoría, las estructuras lignocelulósicas, las propiedades mecánicas, tanto como resistencia, el módulo de Young y la densidad. Y la pregunta que ha orientado nuestro trabajo aquí es: ¿cuáles son las principales propiedades físicas y mecánicas de las fibras naturales del bambú y coco que las hacen adecuada como refuerzo en materiales compuestos? La fuente que hemos empleado son los artículos científicos, tesis e informes técnicos también. Y la técnica que hemos empleado para poder desarrollarla es la revisión bibliográfica y el análisis exhaustivo documental. El segundo objetivo ha sido el de evaluar la influencia del porcentaje de fibra natural en las propiedades mecánicas del material compuesto. La categoría que hemos empleado es la dosificación y comportamiento estructural. La subcategoría que hemos tomado en cuenta que es el contenido porcentual de fibra. Y la resistencia a la flexión, compresión y tracción indirecta. La pregunta que ha orientado nuestro trabajo aquí es: ¿cómo influye el porcentaje de fibra de bambú y coco en la resistencia mecánica y la ductilidad del material compuesto? La fuente que hemos empleado aquí es los estudios experimentales publicados y las revistas científicas. Las técnicas que hemos empleado aquí también son el análisis comparativo y el sistema de datos. El objetivo número 3 es el de comparar el desempeño del bambú y el coco como refuerzos naturales en materiales compuestos. La categoría es el tipo de refuerzo vegetal, la subcategoría es el bambú como refuerzo estructural y el coco como refuerzo estructural. La pregunta que ha orientado el trabajo es: ¿qué diferencia presentan las fibras de bambú y coco en cuanto a resistencia, rigidez y capacidad de absorción de energía? La fuente que hemos empleado es publicaciones científicas especializadas en diferentes plataformas. Y las técnicas son la revisión de literatura y el cuadro comparativo de los resultados. El objetivo número 4 ha sido el de determinar la viabilidad del uso de materiales compuestos con fibras naturales en la construcción rural sostenible. Su categoría ha sido la construcción sostenible, la subcategoría ha sido el impacto ambiental, el costo y accesibilidad y el aprovechamiento local de recursos. La pregunta que nos ha orientado aquí es: ¿de qué manera el uso de fibras naturales contribuye a la sostenibilidad y reducción de costos en la construcción rural del Perú? Las fuentes que se ha empleado acá son los informes técnicos, los documentos del Ministerio de Ambiente y Vivienda, y las técnicas que hemos empleado son la del análisis documental, revisión de políticas y reportes técnicos, por ejemplo, de plataformas de gobierno. El último objetivo que hemos tomado en cuenta aquí es el de proponer estrategias para optimizar las aplicaciones prácticas de las fibras naturales en el sector construcción. La categoría que hemos empleado acá es la de innovación y desarrollo tecnológico. La subcategoría ha sido el de tratamientos superficiales, proceso de aplicación y validación experimental. Y la pregunta que ha orientado aquí nuestro trabajo ha sido: ¿qué mejoras tecnológicas y procesos de tratamiento pueden aplicarse para aumentar la durabilidad y adherencia de la fibra matriz en los materiales?
Y las fuentes que hemos utilizado aquí son las de investigaciones recientes, documentos de ingeniería de materiales, y la técnica que hemos empleado son la de revisión bibliográfica crítica, y bueno, acá el último importante es el análisis de propuestas técnicas también. Eso ha sido todo por parte de nuestra exposición. Muchas gracias por la atención prestada.